Salmo 27, versículo 1 al versículo 10, hermanos. O lo leemos todo si quieren. Está muy lindo ese salmo. Lo leemos. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontramos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice, todos juntos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de que contra mí se levante guerra? Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Vamos a orar, niños. Vamos a orar, iglesia. Buen Dios que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar en tu casa disfrutando de este servicio que ha sido presidido por los niños, Señor. Servicio donde nos has bendecido en grande manera. Dios mío, te ruego de todo mi corazón que ahora que vamos a escuchar la palabra, Señor, que esta palabra no solamente llegue al corazón de los adultos, sino también al de los pequeños, Señor. Que esta palabra pueda levantar, pueda edificar, pueda transformar la vida de todos los oyentes. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Los panderos ya no se usan. Los panderos solamente se usan cuando está el devocional. Gloria a Dios. Se nos ha llenado de panderos el templo ahora sí. Pero les pedimos a los padres que nos ayuden porque los panderos solo se usan cuando está el devocional. Amén. Gloria a Dios. Y también hay que enseñar a los hijos a tocar el pandero. No es solamente hacer ruido. Hay que enseñarles para que ellos aprendan a hacer las cosas bien para el Señor. Amén. ¿Cuál es el tema, amados? Los puse, ¿verdad? Entre la espada y la pared porque ya no tienen la pantalla. Confiar en Dios es confiar en su protección, provisión y guianza. Amén, amados. Y mientras que estudiaba esta palabra, hermanos, meditaba en cuán importante es que nosotros los padres usemos de la responsabilidad que nos compete como hijos de Dios y pudiéramos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios como debemos nosotros de confiar. Porque nuestros hijos deben de aprender de nosotros. Mire, enseñar a los niños a confiar en Dios es un deber de nosotros los padres. Es verdad que vienen a la escuela dominical, vienen a los cultos con regularidad, pero en sí bíblicamente el deber de la buena instrucción que deben de recibir los niños debe de proceder de nosotros los padres.
somos los responsables de la buena crianza de nuestros hijos. Nuestros hijos reflejarán nuestras buenas o nuestras malas enseñanzas. Nuestros hijos serán lo que nosotros les enseñemos. ¿Están aquí? Así como los padres de José, Daniel y sus amigos, y en este caso David, se preocuparon por enseñarlos. Y nos vamos a dar cuenta que ellos se preocuparon por enseñarlos, por instruirlos en los caminos del Señor. Ellos fueron de manera personal o individual quienes manifestaron que habían sido bien instruidos. Lo hicieron cuando ya fueron grandes, en medio de adversidades. Aprendieron desde pequeños a poner su confianza en Dios, porque no surgió de la noche a la mañana. Fueron bien instruidos. Y por eso, porque ellos manifestaron, usted puede llegar a la conclusión de que fueron bien instruidos, de que tuvieron padres que se preocuparon por instruirlos, como dice Proverbios, desde temprana edad. Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Todo comienza con el buen deseo en nosotros los padres, por no ver a nuestros hijos en el futuro fracasados, hermanos, por no ver a nuestros hijos en el futuro perdidos en el mundo. Necesitamos tener un deseo ardiente por instruir a nuestros hijos conforme a la palabra que ya Dios nos ha dejado para ellos. Porque sin duda la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es segura, hermanos. Y nos garantiza de que si le damos lugar en el corazón, o podemos inyectarla en el corazón de nuestros hijos, cuando ellos sean grandes, oiga, porque ellos ahora los vemos pequeños, así como un día nosotros los fuimos, pero cuando ellos sean grandes como nosotros, no van a tener los problemas que muchos de nosotros tuvimos, que, hermano, como no tuvimos una buena instrucción, batallábamos para sostenernos en medio de las pruebas. No, porque ellos desde temprana edad serán bien instruidos, bien enseñados, bien capacitados, bien alimentados, y el Dios que todo lo puede y está esperando que ellos abran su corazón a la palabra, estará con ellos desde esta temprana edad, y va a estar con ellos a medida que vayan creciendo y cuando sean grandes, oiga, porque la garantía de que ellos no se van a apartar del Señor es que Dios estará con ellos. Es que la presencia de Dios estará con ellos. La presencia con Dios, gracias al conocimiento de la palabra, no desearán nunca jamás apartarse de Dios. Porque lo único que puede apartarnos de Dios es la ausencia de su presencia en nosotros. Cuando la presencia de Dios logra o puede llegar a un corazón, esa persona no deseará jamás apartarse de Dios. Del Señor, para que cuando sean como nosotros grandes, no se aparten de Él. Instruir es enseñar, hermanos. Enseñarles a confiar y depender de Dios y de su palabra. Instruir es ayudarles a entender que en Dios está todo lo que en esta vida ellos van a necesitar. Eso es instruir a los niños. Es traerlos al templo, es acercarlos a Dios, es llevarlos a una experiencia real, poderosa con el Dios del cielo, de tal manera que ellos aprendan a tomar decisiones sin la ayuda de nosotros los padres. Eso es instruir. Y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta, como les dije al principio, que hubo hombres que reflejan a través de la historia, por su comportamiento o carácter, que fueron bien instruidos en los caminos del Señor. Que tuvieron padres responsables. Que los padres se preocuparon, hermanos, porque ellos no crecieran sin conocer al Dios creador de todo el universo. Ellos se preocuparon por instruirlos de tal manera que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes pudieran conocer a Dios, no solamente por medio de la palabra, sino por experiencia.
y que tal experiencia, no importando las circunstancias por las cuales ellos pasaran, los mantuviera siendo fieles a Dios. Este fue el caso de David, hermanos. Este salmo, como muchos otros, expresa, escuche bien, momentos o periodos difíciles en la vida del rey David. Este es uno de los salmos, de muchos salmos, donde David expresa situaciones por las cuales él pasó, pero que no importando cuán negativas fueran, él no quitaba su confianza de Dios. Él sabía que las cosas que venían a su vida no podían afectar su confianza en el Señor. Por el contrario, eran la oportunidad para poder ver al Dios en el cual había creído desde pequeño, glorificándose en su vida. Porque las pruebas, las situaciones difíciles que el Señor permite que nosotros experimentemos son la oportunidad, si es que de verdad confiamos en Dios, para ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor. ¿Cuántos creemos en un Dios todopoderoso? A veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Dios quiere que creamos en Él tal y como la Biblia lo enseña. Mire lo que David dice, que Dios es el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y si así es, ¿de quién vamos a temer? Oiga bien, la Biblia dice que Él es nuestro sanador. La Biblia dice que Él es nuestro libertador. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. La Biblia dice que Él es nuestro guía. Pero ¿cuántos creemos en lo que la Biblia dice? Tenemos que manifestar que nuestra confianza en Dios es veraz. Él lo manifestó. Nos habla de problemas, de enemigos, de muchas adversidades. Nos habla de que a su vida llegaron testigos falsos, hermanos. Oiga bien, que le rodeaban quienes lo calumniaban, quienes le levantaban falsos. También nos habla de hombres violentos que querían hacerle daño. Nos habla de circunstancias donde podemos con claridad conocer el carácter de un verdadero hombre que realmente confiaba en Dios y en sus promesas. Estudiar estos salmos deben de a nosotros alentar nuestra vida espiritual, llevarnos a confiar en Dios de tal manera que no importa lo que tengamos que pasar en la vida, entendamos que Dios es el Dios de David. El Dios al cual servimos es el Dios de David. Y que si no dejó a David y a los demás hombres con quienes estuvo, tampoco nos va a dejar a nosotros, la iglesia. Porque Dios es eterno. Porque Dios ha prometido estar con su pueblo. Oiga, la presencia de Dios está con la iglesia. Y si su presencia está con nosotros, hermanos, ¿a qué le vamos a temer? Y es que miren, este mundo indiscutiblemente, así como a David, todos pasaremos por aflicciones. Todos pasaremos por pruebas, por situaciones difíciles. Quizás algunos hemos llegado pasando por alguna situación difícil en esta noche. Porque no todos llegamos al templo, como decimos, en victoria. Algunos vienen en prueba, luchando con diversas situaciones de la vida. Otros llegan enfermos, rogando a Dios que use de misericordia y les sane. Otros llegan arrastrándose espiritualmente, queriéndose ya apartar de los caminos del Señor. Otros ni siquiera a la puerta llegaron. Ya no quisieron venir al templo, se quedaron en la casa conectados viendo el culto.
porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles mientras que estemos en este cuerpo. Cristo lo enseñó, Cristo nos advirtió cuando dijo, y eso no es de sorprendernos, hermanos. Más bien lo que sí deberíamos de tomar muy en cuenta es el consejo del Señor para poder soportar y no desmayar y salir victorioso en medio de toda situación. El Señor dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No podemos evitar que nos vengan pruebas o situaciones difíciles, pero sí podemos confiar en el Señor. Sí podemos confiar en el dador de la vida. Sí podemos confiar en aquel que nos guarda en medio de toda prueba. Sí podemos confiar en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. No podemos dejar de confiar en aquel que prometió que cuando pasemos por las aguas nadie se va a ahogar, y si por el fuego nadie se va a quemar. No podemos dejar de confiar en aquel que ha prometido estar con nosotros. Es para Dios, hermanos. ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Cuántos confiamos en Dios? Esa prueba ya tiene solución, hermanos. Esa necesidad ya tiene una respuesta. El Dios al cual servimos es nuestra victoria. Pero hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Dígale a quien está a su lado, hay que confiar en Dios. Porque confiar en Dios es confiar en su protección, en su provisión y en su guianza. ¿Cuántos confiamos en Dios? Estamos bien protegidos. No nos va a faltar nada. No nos vamos a extraviar en esta. No oigo los amenes, hermano. Es que decir como cualquier religioso, creo en Dios cualquiera, hermano. Pero confiar como lo enseña la palabra, solamente un pequeño remanente. Ese que en medio de la prueba dice, yo no me puedo quedar en la casa sin hacer nada. Yo tengo que ir a la casa de Dios, a adorar y a exaltar al Dios que me ha dado la vida y la victoria. Oiga, aún el enfermo puede confesar sanidad en medio de cualquier enfermedad. Oh, qué bueno es Dios, iglesia. Confiar en Dios, hermanos, es creer en su fidelidad. Es creer en su palabra, en su capacidad y su fuerza para ayudarnos. Eso es fidelidad. Es creer en su palabra, es creer en su capacidad y su fuerza para ayudarnos. Es creer con firmeza en las promesas de Dios. Y estar convencidos de que no importa lo que nos pase, Él es confiable. El hombre no, pero Dios es confiable. El hombre no, pero Dios es confiable. Su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su hermano, su hermana, aún su pastor o usted como oveja no es confiable. Pero Dios sí es confiable. Dios sí es confiable. Usted y yo podemos fallar en cualquier momento, pero Dios no falla. Dios no falla. El Dios de la Biblia no falla. El grave error de nosotros es poner la mirada en el humano y darle gloria a Cristo. Yo espero que de aquí salgamos confiando en el Señor, hermanos. Que si vino con pruebas se vaya fortalecido. Que si vino enfermo se vaya sano. Que si vino débil se vaya fuerte. Que si vino perdido se vaya salvo. Es estar seguro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo confío en Dios. Estoy seguro que aunque me falle el hombre, Dios no me fallará. Y Dios no se va a tardar, hermanos. Dios siempre llega a tiempo. Aunque para mí humanamente Dios se tarda en darme una respuesta, Dios no se tarda. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Así que confiar en Dios es estar seguro. Es estar alegre, hermanos. Alguien que confía en Dios vive alegre. No vive atribulado toda la vida, hermanos. Hay quienes no salen de una tribulación para entrar a otra.
Es un área del hospital, hermanos, donde espantan. Apenas se le está pasando el sol, alistándolo para llevarlos a casa. Una vez nos metieron a trauma, hermanos. Yo quería salir corriendo de ahí, hermanos. Porque ahí no hay paredes, solo cortinas, hermano. Y quejas aquí, y quejas acá, y quejas enfrente. Y no se te ocurre. Acuérdense, padre, nuestro deber es instruir a los niños. Ellos fueron bien instruidos. Y con Daniel hicieron un edicto donde nadie podía o debía postrarse ante los dioses que servían por un lapso de tiempo. Y el que lo hiciera, ¿cuál era el castigo? Iba a ser arrojado al foso de los leones. ¿Qué dice la Biblia que hacía Daniel? Daniel, como de costumbre, sin preocuparse porque el rey había sellado el edicto y las consecuencias de quien lo quebrantara era que iba a ser arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. A Daniel no le preocupaban ni sus enemigos ni los leones. La preocupación de Daniel siempre fue agradar al Dios de sus padres. Daniel sabía, como le dijo Pedro y Juan, aquellos que los querían golpear y encarcelar, conviene obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Y Daniel, como de costumbre, oiga bien, se levantaba por la mañana y abría las ventanas, hermano, de su habitación, que él estaba dirigidas a Jerusalén, y se postraba y adoraba no a los dioses de Babilonia, adoraba al Dios de sus padres, a Jehová de los ejércitos. Y ya usted se imagina a Daniel tranquilo, con esa serenidad, seguridad, confianza y alegría de que se iba a arrodillar delante del Dios verdadero. Abría la ventana como de costumbre, se arrodillaba, se terminaba esa comunión con Dios, se iba a sus trabajos, regresaba por la tarde y nuevamente abría la ventana, se arrodillaba. Así lo hacía cada día 3 veces, hermano, sin faltar un solo día. ¿Cuántos confiamos en Dios? Y alguien le puso el dedo, lo descubrió, y Daniel tranquilo lo llevó y fue arrojado al foso de los leones, oiga. Y mientras que sus adversarios esperaban verlo despedazado o no encontrar ni siquiera un hueso, le salió todo al revés. Porque por la mañana se levantó el rey gritando: Daniel, Daniel, el Dios al cual tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Daniel, Daniel, estás allí. Y de lo profundo del foso se oyó una voz que dijo: oh rey, aquí estoy, mi Dios, el Dios al cual sirvo. ¿Sabe Dios librar a los que confían en Él? Por eso instruyamos a los niños, hermanos. Padres, instruyamos a los niños. Madres, instruyan a los niños. Familia, instruyamos a los niños. ¿Cuántos se van al trabajo afanados? Regresan por la tarde y no tienen tiempo de traer a los niños al templo, hermano. Y después le andan reprochando a Dios por qué se apartan, por qué se descarrían, echándole la culpa a Dios por lo que le pasa a los hijos. No, cada papá y mamá es responsable de eso. Papá y mamá no descuide a sus hijos. Y qué triste es saber que por el trabajo no traen a los hijos al templo. A mí me da pena, me da tristeza cuando oigo que se van a trabajar y llegan cansados a la casa y no quieren venir al templo. Hermanos, es una tristeza eso muy grande. Porque vemos que en la antigüedad los padres, oiga bien, dedicaban tiempo suficiente a los hijos. Por eso es que ellos crecían con buenos fundamentos. Ellos crecían, hermanos. Y aunque les rodeaba un ambiente perverso, hermanos, porque ellos no estaban en el mejor ambiente. El buen ambiente lo tenían en casa. Lo tenían cuando iban al templo. Ese era el mejor ambiente para ellos. Pero en la sociedad a sus alrededores solo se oía perversidad, solo se oía maldad, solo se oían cosas desagradables, hermano. Pero como en casa y en el templo estaban siendo bien instruidos, oiga, ellos estaban creciendo saludables. Ellos estaban fortaleciendo su fe y su confianza en el Dios del cielo. Y nadie se esperaba que se los llevaran cautivos a Babilonia. Preocupar de sus hijos si los ha instruido bien.
Hay padres que hasta recomendamos a nuestros hijos, aunque siempre va a haber quien los señale, quien los calumnie, pero estamos seguros de lo que hay en el corazón de ellos. ¿No se oyeron tantos amenes? Claro, si lo que usted le da es el celular para instruirlo, por eso hay tanta seguridad. Pero dele una Biblia, enséñele a usar la Biblia, ayúdele para que busque del Señor y verá cómo en su corazón vendrá paz del Señor. Alabado sea Dios. Vemos la respuesta. Y es que vea la confianza absoluta que David depositó en Dios, le ayudó en medio de toda situación que le vino a mantenerse firme, a mantenerse buscando de Dios. Oiga bien, porque aunque confiaba en el Señor y en su confianza fue probado, usted tendrá que demostrarlo. Su fe, su confianza en Dios será probada, así como fue probada la confianza de David. David no cambió. Oiga bien, tuvo una confianza que aunque probada, no lo hizo cambiar. No dudó del respaldo de Dios. Cuando venían a él las pruebas, escuche bien, con el propósito de atemorizarlo y de opacar su fe, él estaba seguro. Porque la confianza es seguridad. Que Jehová no lo iba a desamparar. Jehová era su luz y su salvación, y no había motivos para llenarse de miedo o de angustia. Él había creído en el Dios vivo. Él había creído en el Dios de sus padres. Él no había creído en los ídolos muertos de las naciones, no. Él había creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel, a su nombre. Ahora bien, escuche bien esto. David, un hombre de Dios, por sus experiencias transformadoras. Por eso fue y llegó a ser un hombre de Dios, por las mismas experiencias que él tuvo con Dios. ¿Usted sabía que son nuestras experiencias en Dios las que nos llevan de gloria en gloria? ¿De poder en poder? ¿De victoria en victoria? No, con 2 o 3 tantos hermanos que hay aquí, pues ¿qué está pasando? ¿Usted sabía que son nuestras experiencias en Dios las que nos llevan de gloria en gloria? ¿De poder en poder? ¿De victoria en victoria? ¿Qué dicen los de este lado? ¿Qué dicen los niños? Son nuestras experiencias con Dios. Son las experiencias con Dios las que nos motivan, las que nos cambian. Escuche bien, David sustentaba toda su confianza en sus experiencias con Dios. Estaba convencido de que Dios nunca le fallaría, pues su vida estaba llena del Señor. Estaba llena de luz, llena de poder desde su adolescencia. El hombre tuvo experiencias con Dios desde su adolescencia. Y esas experiencias formaron su carácter. ¿Cuántas experiencias ha tenido usted? ¿Cuándo fue que tuvo la última experiencia? Uy, pastor, cuando me convertí. Pues eso tiene más de 20 años. ¿Qué está pasando con usted? Recordemos las palabras de David a Saúl cuando quería enfrentar a Goliat. Les dije que David tuvo experiencias desde su adolescencia. Por decir lo que nos narra la Biblia, pero yo creo que desde niño tuvo experiencias. Pero resaltemos los textos que nos habla la palabra. Desde su adolescencia. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo a Saúl David? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. Dijo Saúl a David, cuando David dijo: yo voy a pelear con ese gigantón. ¿Por qué le tienen miedo a ese incircunciso? Déjenmelo a mí, dijo David. Y le llevaron ante Saúl. Y cuando Saúl lo miró, el hombre de buen parecer, no delicado porque él era un pastor de ovejas, el hombre era de campo, seguro tenía callos en las manos, seguro era robusto porque el hombre pastoreaba ovejas, el hombre se la pasaba cuidando las ovejas de su padre.
pero sí era de buen parecer, quizá no de gran tamaño, porque la Biblia solo nos habla de sus hermanos como de buen tamaño y fortachones. No nos habla de David con un cuerpo, un tamaño como preparado para ir a la guerra. Nos habla de un muchacho de buen parecer, como los que están aquí en la iglesia. Bueno, no. Y cuando lo vio Saúl, ¿ya leyó lo que le dijo Saúl? Le dice Saúl en el verso 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Oiga, qué ánimo del rey Saúl. David hubiera sido otro de nuestro tiempo, hubiera dicho, está bien, si usted cree que no doy la talla, me hago a un lado y busque entre sus cobardes a un valiente, entre sus miedosos a un valiente. O vaya usted, ¿para qué se está escondiendo si usted es el rey? Pero escuche las palabras de David. Escuche las palabras de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, cuando venía, ¿qué, amados? Un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué dice el 35? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, ¿qué dice? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice más? Lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Todos al 37. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y cuando oyó Saúl esto, dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y David era el único que no dudaba que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Por eso cuando salió a la línea de batalla y vio aquel gran gigante con su armadura, con su lanza y su jabalina, dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. Escucha, filisteo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Jehová está conmigo como poderoso gigante y Él te va a derrotar. Él te va a entregar en mis manos. Dele gloria a Dios en esta hora, amados. Desde su adolescencia David nunca dudó que Dios estaba con él. Cuando vio aquel filisteo, no tuvo miedo, vio la oportunidad para demostrarle a Saúl y a todo el pueblo de Israel que Dios no es un ídolo muerto, que Dios es real, que Dios es todopoderoso y que lo único que tenía que hacer Saúl y todo el ejército de Israel era confiar en Jehová. Hay hermanos que están pasando por prueba porque quieren, porque la solución es confiar en Dios. ¿Usted confía en Dios, hermano? Confiar en Dios es confiar en la protección, en la provisión y en la guía de Dios, hermanos. Alabado sea Dios. Y Dios le dio la victoria a David. Porque David confiaba en ¿quién? David confiaba en ¿quién? ¿En quién confiamos nosotros? Sí, porque la palabra es para confrontarnos. ¿En quién confiamos? De verdad confiamos en Dios, hermanos. De manera que cuando nos vengan los gigantes o las gigantes pruebas, usted pueda salir a la línea de batalla y declarar las palabras de aquel adolescente. Tú vienes contra mí con hambre, con enfermedad y diversas necesidades, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová el Dios que protege, Jehová el Dios que provee, Jehová el Dios que sana, Jehová el Dios que bendice. Ay, hermanos, Jehová bendice, Jehová protege,
Jehová sana, Jehová da vida, Jehová provee. Alabado sea Dios. Esa era la confianza de David. David no confiaba ni en él mismo, ni en sus riquezas, ni en su gran ejército. David confiaba en Dios. David confiaba en Dios. David sabía que confiar en él era un fracaso seguro. Confiar en uno mismo es un fracaso seguro. Confiar en las riquezas es confiar en la vanidad del mundo, en lo pasajero, en lo efímero. Confiar en la fuerza del hombre es confiar en nada. Es mejor confiar en Dios. Iglesia, es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios. Si confiamos en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Nuestra familia va a estar bien. Alabado sea Dios. David llegó a ser un guerrero, hermanos, hábil y experimentado, con una impresionante fuerza física y emocional. Mas sin embargo, veía al Señor como la fortaleza de su vida. Se lo declaró a Goliat antes de derrotarlo: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después a la iglesia en Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, porque si algo la iglesia de nuestro tiempo debemos de hacer, no es buscar nuestra confianza o poner nuestra confianza en las cosas pasajeras de este mundo para sentirnos seguros, fuertes o capaces de salir adelante. Si no tenga recurso material, así no tenga humanamente quien le ayude, fortalézcase cada día en el Señor y en el poder de su fuerza, y no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá prueba, no habrá tentación. No habrá nada ni nadie que le detenga, y mucho menos que le aparte del propósito de Dios. A su nombre. Rara vez se reconoce a Dios, hermanos, con la fortaleza de nuestra vida. Rara vez, cuando usted cree en sus propias fuerzas, nunca o rara vez usted va a reconocer a Dios. Por eso a veces Dios tiene que pasarnos por situaciones difíciles. Porque el que tiene dinero se hincha y cree en el dinero. Con dinero yo puedo comprar todas las cosas que yo quiero. Te puedo comprar a ti, hermano Antonio, si yo quiero, con dinero. Con dinero puedo comprar el mejor carro, la mejor casa, y nadie me lo puede impedir. Eso pensaba el rico insensato. Mientras que él pensaba en lo que podía hacer con tanta bendición que le había llegado, ya Dios le había puesto límites a su vida. Ya Dios había determinado que solamente iba a vivir unas cuantas horas, y que todo lo que él estaba programándose por hacer o lograr, otro más lo iba a hacer por él. Por eso no hay nada más importante que quitar nuestra mirada de las cosas de la tierra y ponerlas en el Dios eterno, en el Dios invisible, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que no falla. A su nombre sea la gloria, amados. Nuestros instintos, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, no compaginan fácilmente con estas verdades bíblicas que pueden favorecernos en todo. No es más fácil confiar en nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestros amigos y nuestros recursos en esa condición. A veces decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Si creyéramos en Dios, estuviéramos aquí todos los días. Fuéramos fieles a Dios con todo nuestro corazón. Pero nos es más fácil confiar en nuestra sabiduría, que dicen: yo sé lo que hago. Nuestra experiencia, no es la primera vez. Yo sé lo que hago, yo soy maduro. Nuestros amigos, ellos nunca me han dejado. Oiga bien, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, David hizo lo contrario.
David conocía una fuerza mayor que las nuestras. Amén, amados. Por eso él dijo: cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. David sabía que él no los había derribado. David sabía que quien le daba las victorias era Dios. David recordaba cómo Dios había demostrado ser confiable en el pasado. No solo con Goliat, lo hizo con grandes ejércitos, porque David venció grandes ejércitos. Hubo momentos en que los malignos o incluso ejércitos se lanzaron contra él, pero Dios aún así, hermanos, mostró ser luz de David, salvación y su fortaleza. Aun cuando era perseguido por ejércitos, Dios nunca se apartó de David. Siempre fue la luz que David necesitaba, la salvación que David esperaba y la fortaleza con la cual David caminaba. Dios nunca nos deja cuando confiamos en Él. Dios nunca nos abandona cuando de verdad confiamos en sus promesas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Termino. La confianza de David en Dios fue probada en muchas áreas, como va a ser probada nuestra confianza. La confianza de David fue probada en muchas áreas, como va a ser probada la nuestra. David no tenía una fe en un buen tiempo, hermanos, en buenas circunstancias. David manifestaba su fe en todo tiempo. Hay quienes tienen fe solo cuando les va bien, pero cuando les va mal salen corriendo. Hay quienes tienen fe cuando no les hace falta nada, pero cuando les hace falta algo, le dan la espalda a Dios. David no era de esos. David demostró que su fe no estaba fundada en los buenos tiempos, en la prosperidad. No. David tenía una fe genuina, una fe firme en el Dios de sus padres. Esa fe era el aliento en su vida, el motor por el cual se mantenía fiel delante de Dios. Y estaba seguro de que nada ni nadie lo iba a hacer desistir de su confianza en Dios. Por eso si algo había en David, oiga bien, era el deseo de estar cerca de Dios. Porque se he venido hablando, si algo produce esa confianza es el deseo de estar donde Dios está, de buscar la presencia de Dios. Por eso él mismo en el versículo 4, escuche bien, él dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si hay algo que anhela, que desea aquel que confía verdaderamente en Dios, es buscar cada día más del Señor. Su confianza lo liga a la misma presencia de Dios. No queremos estar donde Dios no está. No queremos hacer lo que a Dios no le agrada. Queremos obedecer la palabra de Dios. Queremos vivir de acuerdo a la voluntad. Y lo mismo voy a esforzarme por cumplir. Voy a estar en la casa de mi Dios, donde habita la presencia, la hermosura de mi Dios, todos los días de mi vida, para contemplar su belleza, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir de la gloria a Dios, amado. Porque el propósito de David al buscar estar en la casa del Señor era poder ver a Dios en su santuario. Poder ver a Dios, hermanos, todos los días de su vida. Él quería vivir rodeado de la misma presencia de Dios, hermanos.
Porque déjeme decirle que cuando venimos al templo debemos de venir con ese propósito. Queremos estar rodeados de la presencia de Dios. Oiga, es que si hay un lugar donde la presencia o la santidad de Dios se derrama, es en su santo templo, hermano. Y cuando entramos al templo, usted entra en la presencia de Dios. Y no importa cómo usted venga, usted será rodeado de la presencia de Dios. Usted será lleno de la presencia de Dios. Usted será bendecido por la presencia del gran Dios. Levante su mano y adore a Cristo, hermano. Él quería estar rodeado de la misma presencia de Dios, pero también quería contemplar la hermosura de Jehová. Quería ser testigo del mover de Dios en el templo. Oiga bien lo que buscaba David. Y es que cuando uno confía realmente en Dios, hermanos, si hay algo que nosotros hacemos, es buscar a Dios. En las luchas o en las pruebas. El primero que se nos viene a la mente es Dios. Oiga bien, el primero en la lista es Dios. La solución, es Dios. Por eso desde tiempos antiguos, cuando alguien viene con alguna necesidad, ¿qué es lo primero que le decimos? Ore. Ore, ya oré, no ha orado bien, porque Dios no falla. ¿Qué es lo primero que aconsejamos a alguien que está pasando por alguna prueba? Orar. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Dios no falla. Los de este lado, Dios no falla. Los de este lado, Dios no falla. Dios no falla. Por eso siempre que vienen, pastor, me está pasando esto, ore. Dicen algunos que el pastor no tiene otra solución más que puro orar. ¿Y qué quiere que le diga? Si Dios a nosotros no nos ha fallado. Si usted de verdad quiere una solución segura para su problema, para su necesidad, obedezca lo que se le aconseja. Y el bueno, mejor consejo que podemos recibir es: busque a Dios. Busque a Dios. Sí. Y es que mire, Dios prometió, ya me lo termino, hermano. Yo sé que están sufriendo por el calorcito, quizás, ¿no? No sé si solo yo, porque aquí me estoy cocinando. Pero mire, lo que necesitamos para que Dios se mueva a nuestro favor es lo que hizo David. Dice el Salmo 36:8 y el Salmo 65:4 acerca de los que buscan a Dios en su casa. Serán completamente saciados de la grosura de su casa. Y tú, dice, los abrevarás del torrente de tus delicias. El capítulo 65, verso 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es que todo el que se acerca a Dios no se sale igual. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Dios no le echa fuera. Dios no le echa fuera. Entrar a la presencia de Dios nos garantiza todo. Lo digo otra vez: entrar a la presencia de Dios lo garantiza todo. David dijo: Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. ¿Cuántos creemos que Dios nos protegerá? Que Dios nos guardará en el día del mal. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Porque confiar en Dios es confiar en su protección. Es confiar en su protección. Y en el día malo, y escuche bien, peores días van a venir sobre la tierra. Es por eso que usted y yo tenemos que aprender a buscar el rostro del Señor más ahora que antes. Porque no importa lo que venga de esta tierra o a este país, tenemos a un Dios que tiene el poder para guardarnos del día malo, para guardarnos de la peste destructora, para guardarnos de ejércitos enemigos, para guardarnos de todo ataque de las tinieblas. Dice amén. Él nos esconderá en su tabernáculo
en el día del mal. Oiga bien, se siente perseguido, busque a Dios. Busque a Dios y se siente protección especial para todo aquel que buscaba a Dios con sinceridad. Escuche, no era una promesa para evitar todos los problemas, sino para brindar seguridad y bendición incluso en medio de ellos. Porque Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar por problemas, pero ha prometido estar con nosotros. Oiga, no vamos a evitar pasar por situaciones adversas, pero sí podemos estar seguros que en medio de cualquier situación dirá que el enemigo nos destruya. Dios no permitirá que la enfermedad nos destruya. Dios no permitirá que vayamos al infierno o seamos condenados eternamente. Dios guardará nuestra vida. Dios guardará nuestra... Alabado sea Dios. La morada de Dios, hermanos, en aquel tiempo era una tienda. Todavía no estaba el templo. Pero mire qué afecto de estos hombres. Me da tristeza mucho. Y adoraban al Dios de los ejércitos, hermano. Y nosotros, la iglesia de hoy, que tenemos todo a manos llenas, oiga, y tengo que hablarles con esta seriedad. Cualquier cosa nos detiene en la casa, en el trabajo, en la tienda, en los parques, en cualquier otro lugar, y nos impide venir a un lugar cómodo, a un lugar acondicionado, a un lugar donde la carne no sufre, no se fatiga, nos cuesta venir a adorar a nuestro Dios. Hermano, en aquel tiempo la morada era una tienda donde él resguardaba a sus invitados. Oiga, aunque una tienda, lo que hacía valiosa esa tienda no era la tela, no eran las columnas, no era la estaca, era que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y si algo David y todos aquellos hombres decían, no eran las telas preciosas, era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Yo le voy a decir algo. Si la iglesia de verdad tenemos fe, si hay algo que debemos venir a contemplar aquí, es la presencia de Dios. Oiga, es la presencia de Dios. Y su fe, oiga bien, su fe no le va a traicionar. Su fe no le va a dejar desperdiciar el tiempo. Su fe le va a llevar a humillarse delante del Dios al cual usted ha venido a adorar. Y le aseguro que si viene al altar, usted no se va a levantar igual. Que si alaba a Dios a través de los cánticos y alabanzas, usted no saldrá igual del templo. Que si usted recibe el consejo sabio de la palabra, usted va a fortalecer su fe, su confianza en el Dios del cielo. Y cosas grandes pasarán en su vida. Cosas grandes pasarán en su vida. Oiga bien, David estaba seguro de que al entrar a esa tienda, Dios iba a tener control de su vida. Sobre una roca, dijo David, me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Oiga, cuando alguien confía en Dios, uno no viene enmudecido, hermano. Uno no se deja arrastrar por la tristeza, por el dolor, por la aflicción. No. Porque uno entiende, uno cree que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Oiga, y Dios la tristeza la puede cambiar en gozo. Dios la debilidad la hace fuerte. Dios hace fuerte al débil. Dios levanta al caído. Dios alegra al afligido. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Dios, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Escucha esta oración. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda, ¿qué dice David? Ha sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oiga bien, David estaba seguro, aunque no había pasado. David estaba seguro que aunque sus padres
no estuvieran con él o decidieran dejarlo, sabía que el amor y el cuidado de Dios, que el amor y cuidado de Dios siempre sería mayor que el de sus padres. Probablemente David no esperaba que sus padres lo dejaran. Sin embargo, incluso si lo hicieran, David sabía que Dios no lo iba a hacer. Por eso él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, yo sé que Jehová no me deja. Le digo algo, muchos nos van a dejar a nosotros. Muchos nos van a traicionar. Muchos nos van a dar la espalda. Pero esté seguro y tenga bien claro esto, que Dios nunca nos dejará. Dios nunca nos dejará. Póngase sobre sus pies. Confiar en Dios es confiar en su protección, su provisión y su guianza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si puede acercarse a sus hijos para que ore por ellos, sería bueno que lo haga. Papá, mamá, qué bueno sería que usted saliera del confort de la silla, de la comodidad, y se acerque al altar donde está su hijo. Usted que no está dando un buen ejemplo a su hijo, papá. Usted que no está dando un buen ejemplo a su hija, mamá. Sería bueno que saliera de su banca y llegara donde su hijo o su hija